Hola a todos, continuamos en el libro de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 1, empezando versículo 21. Vamos a leer en la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, vamos a empezar versículo 21, vamos a leer hasta 28. Bueno, vamos a empezar leyendo. Y dice, y entraron en Capernaum. Y luego, los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le riñó, diciendo, enmúdese y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, algunas cosas que podemos ver en ese capítulo. Es muy interesante en ese pasaje. Vamos a ver recepción de Jesús y vamos a ver qué cosas estaba haciendo y, bueno, con qué recepción. Y podemos aprender algunas cosas. Bueno, si recuerda, bueno, hablamos de Jesús empezando su primera iglesia, llamando fuera de los discípulos. Y bueno, dice, y entraron en Capernaum, luego los sábados. Bueno, recuerda esa palabra, quiere decir en griego como en el mismo instante o inmediatamente o al momento. Y todo el libro de Marcos está al momento, inmediatamente. Entonces, bueno, ellos se fueron a Capernaum y dice, luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Bueno, y tenemos que cumplir con otros evangelios, las cosas que pasan. Y recuerda, el libro de Lucas es muy bueno para establecer el orden de los evangelios, qué pasó primero, qué pasó después. Y vamos a ver, yo tengo acá el libro de Lucas, vamos a ver el libro de Lucas. Bueno, tenemos tentación de Jesús, ya hablamos de eso. Y después, acá tenemos. Inmediatamente después de la tentación, vamos a ver qué pasó. Porque hay una otra cosa que pasa antes de nuestro pasaje. Mire acá, versículo 31, es nuestro pasaje. Que equivalente de lo que tenemos en Marcos. Lucas 4:31 dice, y desciendo a Capernaum, ciudad de Galilea, los enseñaba en los sábados y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio,
salió de él y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos y hablaban uno a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. Y la fama de él se divulgaba en todas partes por todos los lugares en la comarca. Bueno, y bueno, 38 también. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Bueno, es pasaje que vamos a cubrir próxima vez. Pero vamos a ver el orden en el libro de Lucas. ¿Qué pasa exactamente antes de ese pasaje? Hay un evento que no está en Marcos y no encontramos en Mateo. Y inmediatamente después de la tentación, dice versículo 13, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Bueno, versículo 14. Muy interesante qué pasa exactamente antes de nuestro texto. Dice, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y eran glorificados de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Bueno, entonces, en nuestro texto que tenemos acá en Lucas, en 3:1, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Entonces, está entrando en la sinagoga, acá, versículo 33, pero tenemos esa otra situación que entró en otra sinagoga en la ciudad de Nazaret, donde crió Jesús. Bueno, entonces, conforme a su costumbre, y el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Bueno, versículo 17 de Lucas 4 dice, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerda, esa palabra buenas nuevas es mismo equivalente que la palabra evangelio. Y es lo que está proclamando Jesús, evangelio, buenas noticias, las buenas nuevas, que Él va a pagar sus pecados y va a vencer la muerte por resurrección. Bueno, dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis esta refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recuerda, en nuestro texto, él está predicando en Capernaum. Y dijo, de cierto os digo, que ningún profeta se aceptó en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo un grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarapta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces, todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose y echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y ahora llegamos a nuestro texto. Y descendió a Capernaum, la ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaba de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, bueno, diciendo, vamos a volver a nuestro texto. Solo quise compartir ese versículo porque realmente aporta mucho a nuestro texto para entender qué pasó inmediatamente antes de nuestro texto. Porque recuerda que Marcos está corriendo muchos eventos en lo mínimo distancia, de distancia. Bueno, Marcos 1 y nuestro texto encontramos en 21. Y entraron en Capernaum. Luego, los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Bueno, entonces él estaba enseñando en las sinagogas ahí. Y dice, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Bueno, ¿qué está diciendo? Es que su predicación era diferente, su enseñanza era diferente, porque los escribas, bueno, ellos estaban enseñando, bueno, no puede ilustrar bien las palabras, solo podrían leer una cosa y hacer algunos comentarios, pero Jesús es la palabra de vida. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Él es todo de Dios en un cuerpo humano. Entonces, Él es el autor, Él sabe todo y Él puede conectar los puntillas. Y Él sabe todo. Él es grande, Él es Dios. Entonces, todos maravillaban. Todos, dice, se admiraban de su doctrina, porque era algo diferente. No diferente en que es diferente que algo que enseñó antes Dios. Dios no puede cambiarse. Dios es igual ayer, hoy y para siempre. Él es Dios, inmutable. Pero lo que encontramos es en el día de Jesús, bueno, tristemente, entre muchos de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos, especialmente los saduceos y también los escribas y hay otros grupos entre los judíos. Durante ese día había, bueno, otros grupos aparte, por ejemplo, los esenios y a otro grupo, como, no sé cómo decir en español, pero se llama en hebreo los sicari, que son como mafia que matan gente. Otros grupos de los judíos, pero tristemente
entre los fariseos, por ejemplo, perdieron el sentido de la ley, sentido tras la ley. Bueno, porque la ley de Dios tenía, bueno, algunos propósitos. Podemos aprender en la escritura, la palabra de Dios, que primeramente la ley nos muestra que somos pecadores. No es una lista de cosas a hacer, no hacer para alcanzar salvación un día, alcanzar el cielo. Es, bueno, primeramente nos enseñaba que somos pecadores. Segundamente, nos muestra el corazón de Dios. Podemos ver su perfección y que somos imperfectos, Él es perfecto. Y nos muestra, bueno, el corazón de Dios y también nos muestra el rastro que llega a Cristo, la senda a Dios, el camino que es Cristo. Y todas esas cosas nos ayudan para entender. Pero ellos, los fariseos, por ejemplo, han cambiado algunas cosas del sentido de la ley, porque había un día como 200 años antes, 150, 200, que realmente empezaron con un buen propósito para guardar la ley mejor. Pero ¿qué pasó? Ellos quisieron acercar la ley con otras normas, otras leyes de hombres, mandamientos de hombres, para que no puede llegar para quebrantar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, decía, tengo problema con esa cosa, no voy a acercarme a esa cosa, para que nunca puedo quebrantar esa ley. Y bueno, el sentido es bueno, pero el peligro es que inventamos leyes nosotros, leyes humanos, leyes, mandamientos de hombres que reemplacen la ley de Dios. Y es lo que pasó con los fariseos. Para no quebrantar una cosa, inventaron 10 cosas. Y después parecía como una competencia. ¿Quién puede rotar menos leyes, menos mandamientos de hombres? Pero salvación no alcanzamos por guardar leyes humanos u celestiales. Ganamos salvación por fe en Cristo, por su plan. Y bueno, entonces, no estaban admirándose de su doctrina porque era diferente en contenido, como diferente en contenido de lo que dice la Biblia, pero en las explicaciones de los escribas. Entonces, dice, ¿por qué les enseñaba como quien tiene potestad? Bueno, es algo diferente que leo, bueno, algo en el diario que dice, bueno, alguien dice que no es bueno para hacer esa cosa, cualquier cosa. Que alguien escribiéndome algo directo diciendo, no debe hacer esa cosa. Hay más autoridad así. Entonces, los escribas estaban haciendo, bueno, solo hablando, pero Jesús estaba ordenando las cosas con autoridad. Y se admiraban toda la gente. Y dice en versículo 23, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo,
haciéndole pedazo y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y dice, y vino luego su fama por toda la provincia de Galilea. Nuestra palabra, una palabra clave acá en el libro de Marcos, luego, al instante, inmediatamente. Bueno, es como un video de YouTube que explota y todo el mundo vea en un instante. Así salió su fama. Porque algo que podemos aprender, hay muchas cosas. Una aplicación. No solamente habló Jesús, pero actuó. No solamente decía cosas, pero él se añadió las acciones a sus palabras. Podemos aprender mucho por el ejemplo de Jesús, ¿no? Hay mucho habla, hay muchas personas que hablan muchas cosas que pues, nunca descansan los labios, que siempre están diciendo algo, pero no hay acción. No hay acción. Muy poca gente que tiene palabras, pero también tiene acción. Necesitamos aprender de Jesús. Bueno, no podemos sacar un demonio de algo así. No tenemos ese poder. Dios nos ha dado ese poder a nosotros, pero podemos resistir al diablo. Podemos. Otra cosa que podemos aprender en ese capítulo y también muy claramente podemos ver en Lucas capítulo 4 que leímos, que Satanás nunca se para. El diablo nunca se descansa, nunca descansa. Él siempre está haciendo algo. En Lucas podemos ver que primeramente estaba ahí tentando a Jesús. Y después, cuando Jesús entraba en la sinagoga en Nazaret, Satanás estaba empujando, apretando a ellos para matar a Jesús. Entonces, ellos, por su envidia, por su deseo malo, quiere matar a Jesús. Y bueno, inmediatamente después podemos ver que Jesús entrando en Capernaum, enseñando en las sinagogas. Y ahora entonces vemos en ese pasaje ese hombre con un demonio que estaba atormentado por ese demonio, por ese espíritu. Bueno, los espíritus inmundos. Bueno, Satanás nunca se para. Siempre está haciendo cosas. Siempre está haciendo daño. Bueno, un consejo. Bueno, la Biblia dice en el libro de 1 Juan que el que está en nosotros es más grande que él está en el mundo. Satanás no puede competir con Jesús, con poder. Jesús tiene toda autoridad, todo poder. Como leímos en el fin de Mateo, todo poder, todo potestad, toda autoridad. Jesús tiene todo. Satanás es como un Dios, con un D minúscula de ese mundo, pero no es Dios. Solo hay un Dios y es el Padre. Es Dios. Y bueno, podemos ver que Satanás siempre está haciendo cosas, pero un cosa de consuelo, más que solamente tenemos más potencia nosotros con
Jesús, con el Espíritu Santo, Dios morando en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Solo hay un Dios. Él es Dios. Podemos ver no solamente que hay más poder en nuestro lado, pero segundamente, Satanás no es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Él solo puede ocupar un lugar a un momento. Dios está en todos lados, a cada momento. Por eso dice en Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Él es Dios. Él está en todos lados. No hay lugar que existe que Él no está. Él está omnipresente. Satanás no. Pero Él puede parecer que es omnipresente, pero no es así. Satanás está limitado, bien limitado, pero él puede recuperar su debilidad en esa cosa por un red grande de fuerza de demonios. Entonces parece que están en todos lados. Y muchas veces puede ser que había un día en su vida que parece que Satanás directamente está atacándole, pero no soy Dios, pero la mayoría de tiempos puede ser que no es Satanás directamente, pero uno de sus demonios. Él tiene muchos demonios, ángeles caídos, que siguió a Satanás, y ellos, cada uno, poderoso, pero no poderoso como nuestro Jesús, no poderoso como nuestro Padre. Pero podemos ver en ese capítulo que en todos lados están haciendo cosas, y Satanás siempre está a trabajar. Siempre está haciendo cosas. Entonces, tenemos que aprender que necesitamos descansar en Jesús siempre. Confiar en Jesús, confiar en nuestro Padre, confiar en su palabra. No podemos resistir a Satanás con con un ataque directo a Satanás, gritar a Satanás o algo así, como muchos hacen. No sirve para nada. Y los ángeles no hacen. Dice el ángel decía, el Señor, pero no directamente gritó a Satanás. Entonces, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que Satanás siempre está trabajando, pero tenemos más fuerza con nosotros, más potestad, más poder. Entonces, tenemos que animarnos en esa cosa, que tenemos Dios. Si tenemos Cristo como nuestro Salvador, tenemos Dios. Pero también, si tenemos Cristo, ojo, porque Satanás va a mirarle más. Si no está haciendo nada para Dios, nada para Dios, no importa a Satanás qué hace usted. No importa. Y puede ser que, pasa por mucho de la vida tranquilamente. Con problemas, con buen tiempo, mal tiempo, pero no importa nada su vida a Satanás. Entonces, pero cuando empieza a hacer algo para Dios, realmente se despierta todas las fuerzas de infierno. A veces, si alguien va a predicar, ojo, Satanás va a atacar uno de sus demonios. Y él no juega justo. Y él es un malo. Pero eso necesita, realmente echarnos sobre nuestras rodillas para orar al Padre, para que luchamos con su fuerza, con su virtud, con su poder, con su autoridad.
en una iglesia local. Hay mucho que podemos aprender de ese pasaje. Bueno, necesitamos tener palabras acompañadas con acciones, ¿verdad? Nuestras palabras deben ser respaldadas por la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Necesitamos aprender que Satanás siempre está durante cuánto tiempo dura ese mundo antes que vuelva Jesús. Tenemos que luchar con Satanás y tenemos que entender que Él es real, pero Dios es más poderoso. Dios tiene todo poder y Él va a ganar en fin. Y bueno, y si seguimos a Jesús, vamos a aprender otro pasaje después, que si seguimos a Jesús, vamos a enfrentar con problemas, vamos a encontrar tribulaciones, vamos a encontrar oposición. ¿Por qué? Bueno, se admiraban de Jesús y su doctrina. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Porque vamos a predicar que Dios va a juzgar el mundo. El mundo va a decir que odiamos a todo y no es verdad. Amamos a todo. Como Dios, porque Dios es amor. Y dice que sí o sí tenemos que amar. Pero también vamos a predicar como Jesús, que cada persona debe arrepentirse. El mundo va a decir que no tenemos tolerancia. El mundo va a decir que no tenemos amor. Pero es el opuesto. Es el mundo que no tiene amor. Es el mundo que no tiene tolerancia por la palabra de Dios. Y quiere borrar la palabra de Dios del faz del mundo, de la tierra, pero no se puede. No se puede. Hay mucho martillo que trataba a destruir la palabra de Dios, pero cada martillo se está rota por ese proceso. Bueno, hay mucho más cosas que podemos hacer y aprender, pero en ese pasaje, como versículo 17 dice, todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Hay mucho maravillado de Jesús, de su enseñanza. Pero, ¿qué va a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es el Salvador? ¿Es su Salvador personal? ¿Es su Redentor? ¿O solamente es un buen maestro que vivía casi 2000 años atrás? ¿Quién es Jesús para usted? Es la pregunta que va a determinar su eternidad. ¿Quién es Jesús? Si no conoce a Jesús, si no lo conoce, por favor, pida a Él para revelarse atrás de su palabra. Y Él va a hacer. Él es fiel, Él es justo, Él es bueno. Y Él le ama mucho. Bueno, en ese mundo tenemos mucha incerteza. Tenemos muchas preocupaciones. Tenemos mucho, a veces dudas. ¿Qué va a pasar? Pero en Dios podemos quedarnos firmes. Y necesitamos una firmeza en tiempos como este. Bueno, por favor, si no conoces a Cristo, por favor, junto conmigo, sígame como sigo a Cristo. Y yo puedo mostrar exactamente en la palabra de Dios donde dice que podemos tener nuestros pecados limpiados una vez para siempre. No es un proceso por todos los siglos, no es un proceso de toda nuestra vida, no es algo que podemos morir un día sin certeza.
y encontrar que alguien ha mentido a nosotros, podemos saber dónde vamos a pasar la eternidad. Si no sabe eso, por favor, mándeme un mensaje. Podemos sentarnos. Bueno, un día, espero que muy pronto podemos sentarnos con una taza de café cara a cara, pero bueno, ahora por la cuarentena, estamos en día 73 de la cuarentena acá en Argentina, pero Dios no necesita que levante la cuarentena para que acepte a Cristo. Puede salvarle ahora mismo, donde esté. Si no conoce a Cristo, puede orar ahora, en ese momento. En sus propias palabras, pida a Cristo para ser su Salvador, para limpiar, para hacer un hijo, una hija de Dios, para ser su Salvador personal. Y puede. ¿Dónde está? Usted. Arrepentirse de sus pecados y pedir a Cristo. Pide en su propia palabra ahora mismo. Y un prometo, Él va a cambiar su vida. Si con sinceridad ora a Dios para ser salvo, Él va a cambiar su vida. No por un momento, como prometa a algunos, pero por la eternidad. No es una promesa que Él va a reinar billetes del cielo. No es algo así. Hay iglesia que predica eso y, bueno, tiene que dar cuenta al Señor por sus mentiras, porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. Hablando de que Dios debe prosperarnos por seguir, no está en la Biblia. No encontramos. Es una mentira para aprovechar la gente que está predicando esa cosa. ¿Qué va a hacer Dios cuando pedimos salvación? Él va a cambiarnos. Pero si no quiere esas cosas, no ore esa oración, por favor. Porque vamos a ser Señor en nuestra vida y Él va a darnos la seguridad de salvación, una herencia eterna. Y también va a empezar problemas. Pero, por favor, necesita pesar en las balanzas eternidad con un momento de tiempo durante ese mundo. Satanás está ofreciendo ese mundo. Dios está ofreciendo la eternidad para siempre. Pero no va a forzarle a aceptarle. Algunas religiones enseñan eso, pero no creo eso. La Biblia no enseña esa cosa. La Biblia enseña que cada persona tiene oportunidad para aceptar o rechazar. La Biblia enseña que Dios ha hecho posible por su obra en la cruz. Cualquier persona que quiere, puede. Y también, tristemente, cualquier persona que quiere rechazar es una posibilidad para ellos. Dios no va a forzarle a aceptarle o rechazarle. Él ama a todos. Él ama a todo el mundo. No es todo el mundo de los salvos. No es todo solamente el mundo de los creyentes. Es el mundo sin excepción. Bueno, ¿qué va a hacer con Cristo? Bueno, mi deseo es que se arregle esa cosa con Dios. Y bueno, y que después de salvación, bueno, vamos a seguir a Cristo. Estoy acá en el país de Argentina para plantar iglesias. ¿Quién va a trabajar conmigo? ¿Quién va a seguir a Dios? Yo quiero ver un día muchas iglesias locales plantadas en ese país.
donde no hay muchos, que va a ser muchos. Pero es la obra de Dios. Pero ¿quién va conmigo? Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buen día y que Dios le bendiga mucho y que disfruta el resto de su fin de semana. Gracias y nos vemos.